¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balan Mendoza. Yo soy Roberto Uribe y Y en por unos ahí el Doc momentos fue a más, cambiar el póster. Meritano, exactamente. Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. El episodio 199. Lo que El, No, el significa no, próximo episodio es The Fight. se va a ¿Y qué poner mejor bueno. manera, qué mejor manera de regresar el año? Ya extrañaba ese intro, ya extrañaba a todos y a todas las celufans. que además quedó buenísimo con el Doc cambiando el póster. O sea, parecía skit Sí, así sí, de, sí. de serie de los 90, güey. Más a la izquierda, más a la derecha. Más a la izquierda, más a la Ujú. derecha y todo. Yo ya estoy buscando la película que voy a defender en el episodio 200 porque no está nada fácil. No está nada fácil. Entonces, no sé si va a ser Crepúsculo la saga. Es posible. Esas palabras mayores. Ajá, Sí, exacto. Digo, ahorita que estamos esta vez con. nos vamos a lucir. No, porque estamos en modo vampiro y pues no lo sé. A lo Queremos mejor es brillar. esa. Queremos brillar, o no sé, Capulina contra los monstruos, porque tiene una escena maravillosa donde Capulina está en una taquería y entonces llegan Drácula, el Frankenstein, la momia y el hombre lobo, güey, a tu taquería así de la esquina. Eso no Y es a ponerse en maravilloso. la madre. Tacos. Claro. Y los ahuyenta Capulina con cebollas. No estoy bromeando, no estoy bromeando, querido Eso es muy público. de Capulina, para, para que se para que se ponga las pilas su nieto. Ah, pero eso es de Sí, otro no podcast. sabemos si Nieto de Capulina nos va a demandar, ojalá que sí. No, 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 ¡Cámara! Con no todo este año. porque sería darle foco a él y pues no, no se puede. Nieto de Capulina. Enemigos jurados del, del nieto de Capulina. Deshonras, deshonras la ya muy manchada fama de tu abuelito, güey. Exacto, ajá, exacto. Junto con el tío Gamboín, güey, el Emilio Y Azcárraga, demás. el Tigre, y demás. Y demás. Ahí es donde me falta ¿se acuerdan de este güey? ¿Cómo se llamaba? El conductor de Late Night Show, el que era irlandés, que siempre decía, ¿no? CBS se disculpa. Tu disclaimer. Ajá, su disclaimer. Radiosamente se disculpa. Y no comparte Sí, las opiniones. No, aquí sostenemos nuestras opiniones y las Sí, sí, defendemos claro. contra exactamente. quien Por quiera, algo tenemos nuestra Cage Match. Es contra quien Y correcto. quiera. Nieto de Capulina, Marifer Centeno, todos vengan. No, no, Más no ahí pasa está el nada. link, se pueden unir y pues cámara, hacemos Exacto. la trifulca exactamente, ya hacemos la radiofónica. trifulca. Oigan, pues pasan muchas cosas mientras estamos de vacaciones y una de las más importantes, pues acaban de pasar los Golden Globes, ¿no? Uf, hijo, Antesala de los premios Óscares y Amanecimos rudos. sí, 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 o sea, merecerían su propio programa, pero pues eso se los dejamos a los y las celufans. Si quieren pues sí, programa de los Golden Globes 2025, déjenlo en los comentarios, ya sea en Facebook, pídanlo. Instagram y la antigua Red, red social conocida conocida como como Twitter. Twitter, Exacto. Esa madre. esta madre, X, X. X, X, güey. donde destaca pues Demi Moore por la sustancia, ¿no? Y ella está muy agradecida porque es el primer premio que se gana en su carrera. O sea, ha sido nominada para varios Óscares, pero nunca se la ha llevado y el primer premio en su carrera, la sustancia, ¿no? Entonces, un diálogo muy emotivo. Sí, y creo que sí se la merecía, ¿no? O sea, sí Sí, hubo ahí claro. un ejercicio muy interesante de actuación. Creo que la gran perdedora de la noche fue Dunas 2, ¿no? Que muchos estábamos esperando muchas cosas al respecto. Es una gran película, pero parece ser que bueno, esta vez no es la academia, pero pues bueno, no sé quién decide en los Globos de Oro, pero pues no les gustó.
Es Y siempre. eso en cuestión de películas, y la gran perdedora en cuestión de series, pues fue La Casa del Dragón, completamente opuesto al opuesto al año pasado, a 2024, que se llevó prácticamente todos los premios, ahora inexistentes. Sí, exacto, pero se lo llevó Shogun. Yo estoy de acuerdo con Shogun. Yo Sí, estaba pensando que, pues, sí, la neta Shogun está muy bien hecha, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no, sí, sí. claro que está excelente. La polémica de la noche viene para hacer enojar a todo un país, nuestro país, México, con la desgracia de Emilia Pérez, ¿no? Que bueno, ¿no? O sea, que está justamente en el ojo del huracán por la polémica, porque pues la dirige y la escribe un francés que no tiene la más remota idea de lo que es México, y pone justamente el dedo en la llaga en un asunto pues, que nos permea a todos en el asunto de la violencia del narcotráfico, ¿no? Y entonces, pues bueno, es tan grave el asunto que nos obliga a darle la razón a Eugenio Derbez muy en contra de nuestra voluntad. Palabras que nunca diríamos aquí en celular. Palabras que nunca hubiéramos dicho Citando al aquí, Doc. pero pues se tuvieron que decir, ¿no? O sea, como que, maldita sea, ¿por qué tenemos que darle la razón a Eugenio Derbez? Porque, Así pues de bueno, mal ¿no? están las cosas. Así de mal le están las cosas. Así Y de mal. aparte que le ganó a Wicked, güey, o sea, le ganó un musical así hecho y derecho. Sí, hecho para eso, además, Sí, sí, sí. que llevaba muchos años en Broadway, que su adaptación fílmica para aquellos letrados, en tanto musicales como en Wicked, como en El Mago de Oz, y todo el choro fue muy exquisita y que, bueno, pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y la polémica también viene con la propia actriz, que es una actriz trans, que también se lleva el premio por sobre las otras nominadas. Y pues bueno, no, yo nomás implico que pues nos están obligando a darle la razón a Eugenio Derbez y eso no nos gusta. Sí, sí, sí. Nos hace sentir sucios. Nos hace sentir Pero lo mal. Exactamente. tenemos que decir, carajo. Y también sale este premio polémica que creo que se ha sacado como logro cinematográfico y en taquilla, donde que, que, que se pone en cuestión cuál es el criterio que sea un hitazo, ¿no? O sea, porque si nos vamos a números, intensamente superó a Wicked en ganancias. O sea, si es Siendo si estrictos. se, siendo estrictos, si es hitazo en taquilla, o sea, intensamente debió haber ganado, pero ganó Wicked. Sí, exacto, ¿no? Y bueno, ahí también, al parecer, esta animación medio independientona, la de Flow, también se lleva el premio. Ahí sí creo que estuvo bien premiado, ¿no? Digo, yo no he visto Flow, pero al parecer Que es una gran estrategia todo. de marketing, güey. O sea, Ujú. porque era un Sí, exacto. videojuego hasta donde yo sé. Entonces hicieron el videojuego y de ahí surgió después la idea de la peli, imagino. Entonces, donde jugabas justo como este gato. A menos que lo esté confundiendo y entonces... No, lo No estás me escuchen. confundiendo. Es, Tiene el mismo es un nombre y es futuro, el mismo gato, güey. Entonces ahí demándenlos, güey. Ahí hay algo. ahí hay algo. Bueno, yo que sepa no tenía relación con el videojuego, que yo sepa, pero justamente lo padre de esta película es que no tiene nada de diálogos y es pura acción. Entonces, si pensabas llevar a tus hijos a verla, pues sí, sí está bonito, pero ellos tienen que dar, porque no están humanizados los animales, ¿no? Hay un capibara, hay un grupito de perros, hay un ave, y todos actúan por instinto, ¿no? Entonces vemos cómo el instinto va llevando esta nueva sociedad o este intento de manada, posapocalíptica, donde ya no hay humanos y se está generando una nueva fauna. Entonces sí, Entonces, definitivamente no tiene que ver con el gato, el otro gato. no, es lo que te Aunque digo. puede ser que la propiedad intelectual sea de ahí, güey, que o sea, pues es básicamente la misma idea, ¿no? Seguir a un gato en sus travesías. Pero bueno, es muy general. Exacto. Pero bueno, el punto es que en ese sentido, al parecer sí estuvo bien premiada los Golden Globes. Por supuesto, la polémica está en la cinematografía, ¿no? En los premios cinematográficos.
que como bien lo implican es la antesala del Oscar, y entonces vamos a ver ahí una pelea en el Oscar que no vimos venir, o sea, que Wicked hubiera estado, vaya a las nominaciones, eso está bien, pero la contendiente Emilia Pérez ha sido justamente muy polémica porque, pues, no tiene ningún sentido, pues, para nosotros los mexicanos, ¿no? Lo que están planteando ahí, el, Sí, claro. el mal de Selena Gómez, ¿no? Que sea un musical, no, que todo mal, ¿no? Todo al parecer mal, que insisto, nos hace darle la razón a Eugenio Derbez, eso no está bien, no está Eh, bien. Entonces ahora vamos a invertir la guerra de los pasteles y vamos a pedir que nos paguen cada fentanilo que aparezca en la película o cada mala referencia al narcotráfico mexicano. Exacto, o podemos nosotros hacer nuestra propia versión mexicana de Napoleón, ¿no? Con charros o no sé, algo así, ¿no? Un musical, no Ándale, tengo Con idea, música de charros, ajá, sí, a con huevo. música de con puro charros, narcocorrido. con puro narcocorrido Pero para eso que ya sucede en la vida real. tengan la franceses. O sea, cuando ves que los narcocorridas están así con Steve Aoki y en todos lados dices, ah, cabrón, ¿no? Sí, Esa pues sí. polémica se la dejamos a ustedes, nuestros muy queridos fans. ¿Ustedes qué opinan de estas premiaciones? ¿Ustedes qué opinan? Si van a ir a ver la película de Emilia Pérez o no, o nos vamos a enojar todos en conjunto, o qué vamos a hacer, porque tenemos que hacer algo entre todos. Porque así es la vida. Amanecimos fuertes en este 2025, ¿no? Todavía ni estamos desenvolviendo nuestros Transformers y ya hay polémica. Así es. Y pues bueno, hablando de propiedades intelectuales, pues yo creo que ya es momento de entrar al basta de chorizo y vamos con la maciza. Y pues hoy les hablamos de Nosferatu. No esta que es de 1979, o sea, en general sí vamos a hablar de todas los Nosferatus, Sí, vamos a hablar de las tres, ¿no? Creo de que se las lo merece. tres, correcto, y comenzando hablando de la de 1922 de Frederick Wilhelm Murnau, película muda, representante del expresionismo alemán, que desde que surgió estuvo envuelta en la polémica porque es una adaptación no autorizada de Drácula, ¿no? O sea, nada más medio le cambiaron los nombres y Ajá, exactamente. realmente ellos dijeron, pues le vamos a cambiar ahí cualquier cosa, pero vamos a presentar la misma historia. La viuda de Bram Stoker dijo, no, compadres, no, y los demandó, ¿no? Demandó a la productora y casó casi de manera personal, así como cazador de vampiros, casó las copias de Nosferatu, sobreviviendo muy pocas. Una de ellas y de la que se tiene acceso, que tiene, por cierto, las cards, títulos con texto en inglés, sobrevivió en Alemania, ¿no? En una biblioteca, que es la versión colorizada. Y esta versión colorizada, o sea, que tiene, no es que tenga color, sino algunas escenas están viradas a ya sea al naranja o medio al morado, dependiendo de si era de día o de noche, logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo cual es, pues, muy impresionante. Entonces, verla, que ahorita la podemos ver restaurada en 4K en YouTube de manera gratuita, es un completo triunfo cinematográfico, ¿no? O sea, es como que, ay, wow, qué chido que Sobrevivió es. la Segunda Guerra y también a la viuda, ¿no? Entonces, Y a la viuda, sí, está cabrón. Exactamente, ya la bruda de Bram Stoker. no solamente a la vida de Bram Stoker, sino también a la cacería de brujas del propio Universal, porque cuando la viuda le vende los derechos de Drácula a Universal, parte del trato era que Universal persiguiera las copias de Nosferatu. Sí Entonces, sobrevivió un chingo. sí, entonces, pues bueno, hay que ver la Nosferatu de Murnau, porque, pues, insisto, ¿no? Es una gran obra, además de la historia del cine, sobre todo porque además sobrevive muy pocas películas de Murnau, por cierto. De todas las que filmó, Correcto. pocas existen. Y entonces esto la hace sumamente importante, ¿no? O sea, para empezar, véanla, insisto, está en YouTube de manera gratuita. Y es muy, muy disfrutable, ¿no? Es uno de los primeros blockbusters, además, ¿no? Con la industria cinematográfica plantándose, ¿no? Y comenzando a existir, pues bueno, ¿no? O sea, fue uno de los primeros grandes éxitos en taquilla y, por supuesto, una de las primeras polémicas en torno de los derechos de autor, ¿no? En cuestión cinematográfica, por supuesto.
Claro, lo de los colores está bien loco, ¿no? También eso creo que le añades como... Bueno, justamente fueron de los primeros experimentos que se hicieron de colorizar las, las películas, ¿no? Entonces vemos que para el día tenemos tonos amarillos y cafezosos, y en la noche se van a púrpuras, y en el atardecer como a verdes, ¿no? Tenemos esas tres tonalidades en la película, y literalmente se tomaban pigmentos, porque ahí todavía no se descubría el filme a color, que justamente ese dato después se los vamos a compartir cuando hablemos de la tercera versión. Sí, Entonces, ya, ya se existían pintaban. películas a color, o sea, ya se podía filmar, pero se tenía que virar toda la película hacia un color, o sea, no había una separación de colores ni nada, ese fue un invento ya mucho más tardío. Entonces, lo que literalmente se hacía era con acuarelas o con un pigmento muy diluido, de darle el brochazo a la parte de atrás del filme. Y Por al momento cierto, de proyectarlo, esto era un procedimiento en laboratorio que involucraba cosas muy tóxicas. Involucraba azufre o cobaltos, ¿no? Para hacer el viraje de la película al color. Y pues esto, pues obviamente era sumamente tóxico. Y cianuro, también para las cianidas, para que se viera el cian. Vivían poco, ¿no? Los coloristas. era, Sí, de alto era de alto riesgo. riesgo. Sí, güey. Entonces, uno de los grandes cambios que tenemos, digo, hay que recordar que fue la primera versión cinematográfica donde aparece este personaje Drácula, que no se podía llamar Drácula, por lo que ya habíamos hablado de derechos de autor. Y entonces aquí pasa algo muy, muy padre. Una es el expresionismo alemán, entonces las sombras van a tomar un protagonismo, o sea, las sombras son parte de es un personaje más de toda la película. Y a diferencia del seductor Drácula, Orlok es una figura grotesca y monstruosa, ¿no? Que nos los demuestra durante toda la película. Sí, claro, desagradable completamente, ¿no? Ajá. Y eso la hace sumamente tenebrosa. O sea, es una película donde, como bien acaba de decir Bob, las sombras hablan y llevan parte de la diégesis de la propia película, lo cual fue toda una tendencia, vamos, fue todo un movimiento, ¿no? El expresionismo alemán, que no nada más se ciñó al cine, sino también estuvo en otras artes. Otro dato impresionante que justamente genera este metaverso del vampiro es justamente la actuación del Conde Orlok, ¿no? O sea, de este vampiro que fue Max, este, Shrek, Shrek, disculpen no sé si es suizo o alemán o, Quién sabe qué sea, Es, pero lo que sé es que significa literalmente monstruo. oh, mira, Sí, qué o sea, cosas. el apellido significa monstruo. Su interpretación fue tan buena que hasta el mismo, se empezaron a generar rumores de que realmente era un vampiro, lo cual saca La sombra del vampiro en el año 2000, actuada por William Defoe, donde explotan esto de que él estaba actuando de vampiro siendo un vampiro en la vida real. no mames, Exacto, ¿no? bien meta. Meta, ¿no? O sea, trajeron para esta película donde actúa William Dafoe, pues todos los rumores los hicieron como ciertos en una película que se llama La sombra del vampiro, que justamente nos narra como el detrás de cámaras. De cierta forma sería una precuela o un detrás de cámaras. Un algo. Ajá, Sí, o sí, sea, sí. vamos, está dentro del universo de Nosferatu, ¿no? Porque es como que, vamos a grabar una película de un vampiro, tragan un vampiro, ¿no? ¿Y quién es Willem Dafoe? Digo, Exacto, ¿no? Sí. Lo cual es muy interesante y justamente pues hace pues del cine un arte y pues una retórica, ¿no? Por supuesto. Entonces eso es muy divertido. Y otra cosa es que fue innovadora en su creación o en su momento, ya que fue de las primeras películas que ocupó la velocidad acelerada
O sea, el metraje iba más rápido, al igual que la suspensión de imágenes, lo cual contribuyó mucho a generar este ambiente sobrenatural. Si son estudiantes de cine, son ejercicios obligados, o sea, es jugar a eso con el presupuesto que tengas. O sea, si tu presupuesto es un puto alambre, metes un puto alambre y así le juegas. Y además con los medios que se tenían de manera óptica o poniéndole pausa, vamos, deteniendo la propia cinta para poner o quitar las cosas y crear estos efectos especiales que son prácticos. Pero además de todo, es una película que fue de las primeras que se grabaron en locación. Esto es, perdón, que se filmaron en locación. Estos fueron a filmar a castillos reales, a un pueblo verdadero en Alemania, porque hasta entonces las películas se filmaban en estudio. O sea, se hacía todo el escenario, se construía un poco como lo hizo Méliès en su momento. Y bueno, muchos otros cineastas. Esta es una de las primeras películas, no es la primera, pero es una de las primeras que está filmada completamente en locación. Que además, pues es curioso porque otra vez estamos algo así, ¿no? La mayoría de las casas productoras grandes es set, ¿no? Son estos sets que cambias un montón. O sea, Disney, ¿qué te gusta? 80% ya es set, güey, Probablemente. otra vez, o Sí. más. Sí, ya. Universal a lo mejor tiene, no el 80, pero o sea, pues es curioso, ¿no? Ya también en locaciones más como hacia lo indie, más hacia, ¿no? A los puristas, como pues, obviamente Tarantino, Nolan, ¿no? Pero de ahí en fuera, el comercial es el set, güey. Digo, son Depende, set muy o pantalla diferentes a los de esa época. pantalla verde. Hay Sí, muchos factores que van a determinar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la ciudad de Vancouver tiene toda una parte que parece Nueva York porque es más barato filmar en Vancouver que en Nueva York, pero se tiene que parecer a Nueva York. Entonces, claro. pues Ajá, se van entonces a tienen filmar. Da el su mini gatazo. Nueva York. En lugar de barrio chino es el barrio Nueva York, neoyorquino. El barrio neoyorquino. Bueno, depende de muchos factores económicos, por supuesto. La decisión de en dónde se va a filmar, si en pantalla verde, en set, en locación, si se va a construir. Por ejemplo, una película de hace muchos años que se llama, casi 20 años, que se llama Vantage Point, que todo ocurre en la Plaza Mayor de España. Era demasiado caro filmar en la Plaza Mayor de España y la reconstruyeron aquí en México en un set que se construyó en un gran terreno que existía por Gran Sur. Ahí hicieron se construyó pues un set de la Plaza Mayor porque pues, no podían filmar en España porque era muy caro. Bueno, todas esas son decisiones de la producción. Pero justamente Nosferatu es una de las primeras que se van a filmar un castillo, ¿no? O sea, dicen, vamos a ver. Ujú. Y por cierto, el castillo se llama, tanto de la Nosferatu original como de este remake, es el castillo Juno de Ara, algo así se llama, que es un castillo verdadero donde estuvo de hecho atrapado el propio conde Drácula, el verdadero conde Drácula, estuvo ahí preso un rato. Entonces, para más vampirismo. Para imbuirla. Exactamente. Y pues bueno, justamente por este problema que tuvieron de derechos de autor, pues fue un fracaso en taquilla. O sea, justamente por esta campaña de justificada de, oigan, se están robando la obra de mi marido. Entonces, pues fue un fracaso en taquilla, ¿no? Ahí por 1823. Bueno, No, 1922. 1900, ¿no? 1922, pero ya me estoy yendo 100 años atrás. 200 Sí, años donde no atrás. había ni fotografía. Ajá, exactamente. Pero pues después justamente se transformó en una de las películas más influyentes en el terror como lo conocemos actualmente. O por lo menos definió gran parte del terror, tanto en los 90s como en los 80s y principios de los 2000s. Plantea el horror, punto. Y además pone las reglas del vampiro. De hecho, antes de Nosferatu, de 1922, los vampiros no eran destruidos por el sol. Incluso en la propia novela de Bram Stoker, el sol solamente debilita a Drácula, no lo mata. Y lo tienes que estacar y decapitar. Ajá, exacto, ¿no? Y ya en Nosferatu sí es extinguido por el sol, ¿no? Sí. De hecho está esa escena donde está así y se Sí, esta desvanece. escena mítica.
con un efecto especial, por cierto, ¿no? Muy interesante. Y pues bueno, eso nos lleva, digamos, 2 años después, donde se hace el primer remake o una reinterpretación, que justamente es la que tiene el doctor en la parte de atrás en el póster, donde tenemos una visión más nostálgica del vampiro, ¿no? O sea, ya es este ser que sufre y tenemos a Lily o Lucy o Mina en Ellen, ¿no? Porque justamente tenemos estos cambios de nombre para no tener problemas, ya Pedos. empieza a tener un protagonismo mayor. Hay que mencionar que la versión de Werner Herzog de 1979, que es justamente el póster que tengo aquí a mis espaldas, abre con una escena mostrando unas momias, unos cadáveres, ¿no? Conservados, y estas momias son las momias de Guanajuato, por cierto, ¿no? Entonces se vino a México a filmar las momias de Guanajuato, así que si ustedes no conocen las momias de Guanajuato, vean el intro de la película de Herzog, Y luego vayan. y luego Y vayan, luego y vayan, luego vamos a Guanajuato, Digo, ¿no? están en México. Bueno, si no también, porque, pues, digo, pueden viajar, ¿no? Exacto, ¿no? si están en México. Y si no, Saludos a la vengan a India y México, así, vayan a Guanajuato, Latinoamérica. Pasan a saludarnos, echamos unas chelas, exactamente. Ya les decimos 4 horas para arriba, 4 o 5 horas para arriba, llegan. llegan a donde las momias. La película también está completa en YouTube, por cierto, ¿no? Por si quieren verla. Es una gran película. Esta ya es sonora. O sea, esto es, ya no es muda, ya no es en blanco y negro, aunque técnicamente tiene como una palidez en la propia película, como los colores deslavados, pues, ¿no? O sea, o sea, no es blanco y negro, pero sí como Rosa que con, careciera de color, ¿no? ajá, Una reminiscencia a. Ujú. coquetea. Exacto, Ándale, exactamente. coquetea con. Y esta fue justamente hecha como un homenaje directo a la película de 1922. Pues, tiene la atmósfera gótica como parte de su tema central y les digo que es más nostálgica, ¿no? Aquí vemos a este vampiro que sufre, Y es más como la versión de él, ¿no? Es como desde su lado un sí, poquito más, ¿no? De desde otra su es como lado. el monstruo que está por ahí y fíjate qué feo es, ¿no? Como aterroriza al mundo y de acá es como vamos a entrar en su mundo desde su perspectiva y tratar de, tal vez no entenderlo, pero ver un poco de, más allá, de- ¿no? de- de empatizar con él, ¿no? Ajá, Hay que destacar que para 1979 Drácula ya había sido un vampiro sumamente explotado en el cine, no nada más por Universal, sino en muchas otras versiones, incluidas, pues bueno, ¿no? También nuestro propio cine de monstruos, ¿no? El cine de monstruos mexicano, ¿no? Que tuvo muchas iteraciones de Drácula, ¿no? Que también se peleó con muchos luchadores o con el propio Capulina, como bien se lo estaba mencionando, ¿no? Entonces, Drácula, digamos que ya era como eh, tal vez no legalmente, pero sí de dominio popular. sí, O sea, un No monstruo oficialmente. sumamente conocido. De hecho, yo tengo la duda, no sé si ustedes fans lo sepan, en qué momento se abrió la licencia de Drácula o si nuestros productores filmaron con el monstruo de Drácula, pues así a chingue su madre, ¿no? O si sí se pagaron los derechos, o qué, ¿no? Pero lo que sí sé es que es de las representaciones de monstruo que más nos ha dado el cine. Drácula, sin duda alguna, sea de manera legal o no, ¿no? Lo cual, pues, de hecho, nos tiene hablando ahorita de este tema, ¿no? Con el propio Nosferatu. es correcto. Y pues bueno, un dato interesante sobre la versión de 1979, 79, sí, de la que correcto. estamos, de la que estamos hablando ahorita, es que se filmó simultáneamente en alemán e inglés. Entonces, todos los diálogos y todas las escenas se tuvieron que hacer 2 veces, una para la versión europea que salió en alemán y otra para la versión que nos llegó a nosotros que fue en inglés. Pues bueno, que justamente lo que buscaba era distanciarse en cierto modo de la versión que es más grotesca, es más cruda, justamente por el estilo del expresionismo alemán del 22. Esta se mete más en los aspectos psicológicos del vampiro y emocionales de Orlok, con esa lucha
entre su humanidad y el monstruo que lleva, ¿no? Y entonces tenemos estas miradas tan expresivas, tan melancólicas, ¿no? Que llega a tener. La propia película es bastante melancólica. Comentaba a mediodía que tuve el gusto de ver a Bob de manera presencial. Justamente se pareciera que la iluminación de la película nos diera la intención de que estuviera filmada como a media tarde en todo momento, ¿no? O sea, en este momento en donde los colores que nos da la iluminación natural se ven deslavados, ¿no? En esta famosa como hora azul, ¿no? Que nos da una iluminación sumamente particular. Claro, la iluminación estaba controlada, ¿no? Pero esa es la intención que nos da justamente para darnos esta emoción melancólica. A diferencia de la original, que es sumamente tenebrosa, como bien lo acabamos de decir, responde a otra corriente artística, donde la oscuridad nos habla. En esta, no, es más bien la palidez de los colores la que nos está hablando y la que nos está dando estas emociones, también de manera muy interesante. Me atrevería a adelantar la hipótesis de que es la película que nos da al vampiro de manera romántica, ¿no? A este monstruo que después tanto Anne Rice como Francis Ford Coppola nos pondría como un monstruo más enamoradizo, ¿no? O sea, que es capaz todavía de sentimientos y está luchando justamente contra su propia monstruosidad, etcétera, ¿no? Entonces, romántico en todo sentido, pues. Yo creo que decide ahí toma Anne Rice, ¿no? Un tanto de inspiración. No sé si lo haya dicho en algún momento o no, pero pues sí, como que ya la ves y sí te queda claro, por ejemplo, entrevista con el vampiro, ¿no? En el sentido de tratar de dilucidar lo que está pasando desde su vida, o en su vida, pues desde su perspectiva, como decíamos hace rato. Así es. Y otro dato, dale. Sí, como queriéndonos dar a este monstruo de manera empática o queriendo causar la empatía con el público. Esa es un poco la intención. Perdón por la interrupción, Bob. Sí, no te preocupes. Y les decía, otro dato que también lo conecta con México es la música. Pues fue compuesta por una banda alemana que hacía música experimental para mantener esta atmósfera melancólica y gótica. Lo interesante es el nombre de la banda. La banda se llama Popol Vuh y es el nombre de que es el libro maya de los muertos, o bueno, es del origen de la humanidad y otros mitos, ¿no? Entonces el Así Popol es. Vuh. Entonces, Hay el guiño, guiño, ahí el guiño. guiño. Exacto, ¿no? Esto también lo hace sumamente interesante. Y bueno, a partir, dale. Sí, creo que es momento de pasar a lo que nos trae, ¿no? Que es justamente, tiene aquí Balam, ¿no? La imagen de la película, el remake, 2 años más tarde, ¿no? De Nosferatu. Además, nuestro bien querido director Robert Eggers, ¿no? Que siendo su cuarto filme y que además su filmografía es, de hecho, 4 de bastante 4, ¿no? no, Sí, 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 4 de 4, Perro. güey. sin duda alguna, ¿no? Porque tenemos a La Bruja, que por cierto, justamente fotográficamente, a mí me parece o es muy, muy parecida a la fotografía de la de Werner Herzog de 1979, la película de La Bruja. Deberíamos dedicarle un buen capítulo a Eggers, ¿no? Creo que estaría bien. Después Sí. siguió con El Faro, que a mí también me parece bastante expresionista, ¿no? O sea, donde la oscuridad es la que nos está hablando y el contraste con luz y oscuridad. Después sigue El El Norteño de Northman, norteño. El exacto, El norteño. Norteño, con su carnita asada y Al final, sí, güey, eso es una carne asada al final, güey. con su buena carnita asada, ¿no? que nos presenta esta primera historia como el mito primigenio de Hamlet. Y pues bueno, esta cuarta película que es justamente el remake de Nosferatu. ¡Wow! ¡Qué peliculón! Ha dividido un poco opiniones al respecto, por cosas un poco absurdas, ¿no? Como el mostacho del personaje, a quien no le gustó. Yo no le veo ningún problema, ¿no? O sea, no le veo ningún problema.
sí me parece una gran adaptación. Eso para empezar, ¿no? O sea, una muy, muy buena adaptación. Sí, una versión bastante cruda que fusiona, yo creo que las dos versiones anteriores de una manera magistral y lo hace a través de la oscuridad y la óptica. Y aquí viene el dato interesante. Resulta que para tener esos oscuros crudos que se ven así, los oscuros tan oscuros que se ven en la película, en todas las escenas nocturnas, el director de fotografía desarrolló un lente especial que te filtra la luz. ¿En qué sentido? Los primeros filmes no tenían la sensibilidad para captar toda el espectro lumínico. Entonces van de una parte del ultravioleta y no llegaban al infrarrojo. Entonces los rojos se iban a negros completamente. ¿Por qué? Porque no los captaban. Nada más daba hasta cierto amarillo, hasta cierto tono de amarillo. Entonces varias experimentaciones con lentes llegaron a esta versión de óptica que en la noche, o lo único que te permite ver de noche es lo que nosotros tenemos conos y bastones, con lo único que percibes son los bastones. Entonces, eso sumado a un hermoso filtro cian, tenemos esta oscuridad profunda que vemos a lo largo de toda la película. Y con una profundidad inmensa, ¿no? O sea, es como... Ajá. O sea, tú que dices, bueno, pues es oscuro, pues es como entrar en una cueva de lobo, pues no ves ni madres y ya, ¿no? Pero no es así. Uh-huh. Sí, no, al contrario, creo que o sea, nuevamente la película hace que las sombras hablen sin que sea propiamente expresionista, ¿no? O sea, sin que responda al movimiento expresionista, pero ciertamente las tinieblas son parte de la diégesis de la propia película y en algunos puntos incluso sostienen el argumento. Me explico. Hay dos actores que de hecho son actores de acción, ¿no? Que hemos visto en películas de superhéroes. No recuerdo sus nombres, pero bueno, los reconoceremos como Bestia y Kikas, ¿no? O Kraven, ¿no? De la última película de Kraven el Cazador. La verdad es que se nota que son actores de acción y sí desentonan un poco sus actuaciones, o mucho sus actuaciones con el tono de la película. Esto ha sido criticado un poco, ¿no? Porque no es que sean grandes actuaciones, un poquito al contrario, y sí, en algunos casos y en el caso de algunos amigos, pues sí los ha sacado de la suspensión de la incredulidad, pero el argumento sí se sostiene fotográficamente con estas tinieblas, con esta oscuridad, ¿no? También, nuevamente hablando de actuaciones, el propio Bill Skaggart, ¿no? En su representación del Conde Orlok, y nuevamente cuya presencia es parte del homenaje, Willem Dafoe, en este caso en el papel de el equivalente de Van Helsing, que no recuerdo el nombre de el cazador de vampiros que le dan en Nosferatu. Modificado para... Sí, sí, no, el Van Helsing local, que pues bueno, viene justamente pues a cazar al monstruo, ¿no? Y bueno, estas actuaciones sí van compensando pues las falencias de los otros actores y nuevamente la fotografía, ¿no? Que la oscuridad esté hablando nuevamente nos da pues esta profundidad y este sentimiento de profunda desesperación y por supuesto de horror que nos da la presencia del monstruo, ¿no? O sea, que sostiene la presencia del monstruo. Sí, claro. El profesor es profesor Alvin Everhart. Ese. Nuestro Van Helsing, ¿no? El Van Helsing local. El De Van esta Helsing de región. este universo. Ajá, exactamente, ¿no? Pero bueno, nos deja, me parece a mí, ante una gran obra, ¿no? Ante una obra que es digna de observarse y que justo lo discutía con unos alumnos el día de ayer, acerca al monstruo a nuevas generaciones, de hecho, quitándole lo romántico, porque no tiene una gota de romántico la película, y quitándole la brillantina a los vampiros que nefastamente nos habían dado en los últimos años.
esta idea romántica de que el monstruo y de que brilla y todo, pues no la tiene esta película para nada. Renuncien a la brillantina y a sus promesas vacías. Se las llevará el Conde Orlok. Se las llevará el Conde Orlok, además con su profunda voz que parece venir de la más profunda tiniebla, ¿no? Sí, O sea sí, que sí. De las nos deja muy catacumbas. claro que estamos ante un depredador. Sí, o como si fuera un poco también el estertor de la misma muerte, ¿no? Entonces es un poco así como... creepy, ¿no? Te eriza todos los pelos de la nuca, güey. Todo, güey. Sí. Sí, y también hay que recordar el tiempo en el que fue escrita la obra original de Drácula, que estábamos todavía lejos de los antibióticos y de las vacunas. Esto está representado en la obra en prácticamente las 3 versiones, pero se le hace bastante énfasis en esta última, donde las plagas, las enfermedades, pues se les atribuían a maldiciones o a monstruos, ¿no? ¿No? O sea, ¿de dónde viene la peste? Pues seguramente de un vampiro. Hay que pues cazarlo, buscarlo, porque pues es la única forma de salvarnos, ¿no? Claro, estábamos aún la microbiología estaba en pañales, ¿no? La asepsia, pues por favor, ¿no? No, no existía. El propio Se aventaban doctor. así a la calle. Sí, y las personas estaban nada más con pues sus puntitos de estamina con los que hubieran nacido, ¿no? Sin ninguna ayuda Y tírale, mijo. ¿no? Sin ninguna ayuda ni de vacunas ni de antibióticos, ¿no? Lo cual, pues justamente ocasionaba pandemias. Hay que recordar que cuando sale la película de 1922, acababa de ocurrir la pandemia de 1917, ¿no? Entonces no estaba nada lejos de Estaba muy fresco, sí. exacto, ¿no? Y todavía estábamos muy lejos de la penicilina, güey. O sea, la pastilla como tal es en el 23. Sí, exacto. Todavía iba a faltar un rato para que los antibióticos y las vacunas estuvieran generalizadas, por lo menos un par de décadas, ¿no? Y entonces, pues esto nos da noción además de cómo era la medicina en aquel entonces, ¿no? O sea, si por ejemplo, en el caso de que la chica, la dama en cuestión, tuviera sonambulismo, si estuviera manifestando estertores o lo que sea, lo dice la propia película, es que tiene mucha sangre, ¿no? Y era común, ¿no? Era común que los doctores recetaran sanguíneos, ¿no? O sea, que Y desangrar llegaran a esas conclusiones, ¿no? Así como de, ¿sabes? Si deja un montón de trigo sí, al lado de su camisa, se le quita. y de ajos, ¿no? Hay que ponerle Y de ajos ajo, y, sí. hay que hacerle una sanguina, esto es desangrarlo un poco porque pues tiene mucha sangre, no tiene exceso de sangre, ¿no? Y eso es lo que pues está provocando esto, ¿no? Y también tiene que ver, por ejemplo, con las mordidas, ¿no? Porque también proliferaban mucho las ratas, ¿no? Y entonces pues estas no nada más propagaron en su momento la peste, sino también la rabia, ¿no? Y varios de los estertores que podemos ver en las películas, tal vez pudieran ser síntomas de rabia, ¿no? Entonces, esto nos encuadra muy bien en la época, tanto de que fue escrita la novela original como en la que está puesta diegéticamente la película para, pues, darnos una idea de la ambientación, ¿no? Se imaginen un mundo sin vacunas, pues, ¿no? Ya vivimos un mundo sin una vacuna hace un par de años y pues No no, sé, no estuvo padre. y nos estaba cargando el payaso, señores. De una manera muy lenta y muy aburrida, por cierto. Y bueno, vale la pena también destacar el trabajo de Lily Rose Melody Deep. Si les suena, sí, señores, es la hija de Johnny Depp. No, o sea, en sus pininos actorales, o bueno, no son pininos, ya tiene varios películas ahí, pero aquí la verdad es que creo que está hasta pasada, ¿no? O sea, tuvo que meterse un entrenamiento corporal especial para hacer todas estas tomas y juegos de posesiones, que en lo personal en algunos momentos a mí me dieron risa, que no sé si era risa nerviosa o risa de, ay, no mames, no te la creo, pero es un trabajo corporal excelente, ¿no? Donde dices, oye, pues hasta que se le metió, Saca para Sí, andar igual. saca es muy para andar interesante igual, güey.
Porque resulta que el propio director Eggers ya había montado Nosferatu en teatro en su momento como un proyecto escolar, ¿no? Entonces, creo que sí se nota esta dirección en los actores. Hay algunas maderas que no agarran barniz, pero otras que sí, que sí se ve, ¿no? Como bien lo implicas, Bob, este trabajo corporal, ¿no? Donde nos están expresando las emociones y las cosas, ¿no? De una manera muy interesante y involucrando al cuerpo, mencionándolo, afectándolo, que además, voy a volver a insistir, probablemente responda a estos estertores de ciertas enfermedades de entonces. A la falta de penicilina. La falta de penicilina, la falta o al De exceso alimentación, güey. Sí. Sí, a mí me sorprende cómo llegamos al siglo XX, ¿no? Sin Sí, sí, sí. antibióticos, sin penicilina, sin... Yo te voy a dar la razón. Yo te voy a dar cuál es el caldo de pollo, güey. El caldo de pollo es mágico y Cura milagroso. todo. Cura todo, güey. Antes de la penicilina estaba el caldo de pollo, güey. Probablemente, pero la gente ni se lavaba las manos y el médico que acababa de hacer la autopsia iba y te hacía amputaciones o lo que fuera Y mientras iba al baño antes de las 2, ¿no? Entonces, ajá, y además se limpiaba así en su entonces bata, ¿no? por eso la gente creía, ¿no? O sea, claro, sí, la religión, güey, pues sí, sobreviví, güey, o sea, no Pues por mames, mí, hay un sí, poder divino, claro que sí, ¿no? Y además con viruela, sarampión, ¿Es el ¿no? Roide o es la hora de la historia? Polio- Pues es que tiene mucha poliomielitis, historia. O sea, es que esta película está cargada de historia, sí, claro. ¿no? Estoy Y, Poliomielitis que chingando, se ya me transmitía conocen. aéreamente, güey. O sea, no podías estar en un cuarto donde alguien tuviera poliomielitis, güey. Sí, y aventaban las heces y los orines a la calle, güey, o No sea, había drenaje, ¿no? O sea, ta la raza, madre, o sea, sí está cabrón, sí está muy cabrón. ¿no? Entonces de repente es como, chale, ¿cómo llegamos a esto? O sea, qué bueno que llegamos, ¿no? Pero sí, sí es muy sorprendente. y hablando un poco más sobre la actuación de este Bill Skarsgård, la primera escena donde aparece, o sea, ves ahí un conde prusiano, así que parece que salió del Tercer Reich, o bueno, aquí sería antes del Primer Reich. Sí, pre, proto, Eh, proto ajá, o sea, Reich. lo único que le faltaban eran sus de estos así, su uniforme militar, Las este, águilas. las Lo trae, águilas. ¿no? Sí, Trae sí, como, sí, sí. como los galones húngaros, ¿no? O sea, sí se Sí, nota, ¿no? exactamente. Y lo ves El con uniforme este resalta. amigo húngaro bastante perverso y que ya traías todo el hype del, ¿cómo se llama? Del pueblito gitano, ¿no? Que llega este güey así muy moderno, ¿no? O sea, porque también nos marca este conflicto entre el centro y la periferia, la modernidad Correcto. y todavía el mito, o sea, sí, pues la modernidad y el mito. Y entonces en una noche así que hasta parece de ácidos, que me recordó mucho al norteño esa escena, ¿no? Sí, La escena claro. donde montan a esta gitana desnuda en un caballo y se meten al bosque. O sea, una situación muy tribal y es la ofrenda para destapar el mal. Y vemos cómo los gitanos cazan vampiros, güey. O sea, llegan y A eso se dedican, por eso viajan a eso realmente. se dedican. Sí, sí, sí. Lo demás de que, porque no es como, no, güey, su chamba es esa. O al menos es como el guiño. Nos involucra mucho en la mitología del propio monstruo, ya peleándose con las ideas de la modernidad, ¿no? La ciudad ya tiene Ujú. ideas modernas, ¿no? O por lo menos intenciones. Hay medicina, Hay se lámparas de buscan, gas, güey. Hay lámparas de gas. hay lámparas de gas, ¿no? Se buscan, y justamente lo dice el propio conde Orlok, ¿no? Cuando él le pregunta, oye, es que hay unos gitanos ahí bien raros, pues es que tienen rituales ahí oscuros y raros y horribles, ¿no? No, o sea, porque pues ya Fírmele. ¿Usted, ¿a qué vino usted? Fírmele. ya no- Tienen otros rituales asquerosos y Sí, paganos. tiene otros rituales Los asquerosos y míos no paganos. son paganos, pueden ser asquerosos, pero no son paganos. ya no estás en Kansas, compadre, ¿no? Pues vamos, ¿no?
Si nos remitimos al Drácula de Francis Ford Coppola de 1992, el propio Conde Drácula se maravilla con la modernidad, ¿no? O sea, dice como que, incluso va al cine, ¿no? Y dice como, wow, esto está impresionante a lo que ha llegado la ciencia, ¿no? Cuando es un monstruo que obviamente viene de la mitología, ¿no? O sea, que viene del oscurantismo, de justamente los rituales malvados, ¿no? De lo que no tiene explicación, ¿no? Entonces el propio Conde Drácula en esa película se maravilla del cinematógrafo, ¿no? Hasta le dice a Mina Harker, ¿cuáles más maravillas nos dará la ciencia? Y la propia Mina le dice, ¿ciencia? ¿Tú le llamas esto ciencia? ¿No? Al cine. ¿Ustedes le llaman al cine ciencia? Pues bueno, ¿no? O sea, seguimos teniendo estos contrastes, ¿no? Entre pues como bien lo dices, ¿no? La periferia, ¿no? Los que están allá relegados en su castillo, ¿no? En su castillo húngaro que vio antiguas glorias, pero que ahora está En su devastado. castillo orizabense. Exacto, es orizabense, ¿no? Con lo moderno de la ¿cómo se llama? De la ciudad. Y que aquí creo que también cabe destacar la película que salió, me parece que en 2023, o a principios de 2024, creo que es del 23, El viaje del Demeter, ¿no? Que justamente es Sí, una sí, sí, película el viaje del Demeter. muy buena, Muy por cierto, buena, muy buena. que nos narra la historia de Drácula, pero cuando agarró el barco hacia Londres, ¿no? Y también esta película tiene la escena del barco, no se le llaman el Demeter, no recuerdo si mencionan el nombre del barco, pero que pues traen al vampiro y traen la plaga, ¿no? Este vampiro sumamente feral, animalista por completo, ¿no? Que está manifestado ya sean depredadores con sus lobos o en plagas como las ratas, ¿no? Claro. Y usando el método científico plenamente, porque era así como de, bueno, pues ya descartamos todo lo natural, pues vamos a hablarle a nuestro Val Helsing, ¿no? O sea, vamos a hablarle, o sea, pues también Al esotérico era de la colonia. al esotérico de la colonia. O Tu sea, ya compa el que tira las descartamos, cartas. amigos, no usen ChatGPT para preguntar su horóscopo, cosas de sus signos. O sea, podemos ocupar, ajá, mejor Consíguenos a consúltenos a nosotros, nosotros. yo le leo las cartas. Pues sí. Quisiera también señalar que tanto la película de Werner Herzog como esta última usa varios miles de ratas, ¿eh? Se Sí, usaron ratas verdaderas, no son efectos digitales en esta película, en la del 79 evidentemente tampoco. Sí están los actores conviviendo con un gran número de ratas, incluso el propio Skaggart estuvo en el sarcófago con varias ratas, ¿no? Sí, Amor exacto. al arte. Amor al arte, el más puro amor al arte, porque hay que recordar que también Eggers, un poco como Nolan, no es tan afecto al efecto digital. O sea, hay corrección de color, hay cuestiones, pero no es tan Sí, tratan de minimizar el uso de. exacto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, no, esto también es bastante interesante. Por cierto, a Herzog, en su momento, se le fueron varias ratas en el pueblo en el que estaba filmando y el alcalde daba recompensa por ratas muertas, ¿no? Porque pues, se le escaparon. oigan, y si nosotros hiciéramos nuestra versión de Nosferatu, sería como el chupacabras, ¿no? O sea, y el chupacabras debería de tener un bigote priista. Bien, Fíjate, triste. un bigote así como el de Lázaro Cárdenas, ¿no? Así, Ajá, exactamente. No te acabes, sí, Un anda. bigote- El O de chupacabras, sí, Salinas. no, es el conde. Es el el conde conde Peña. Coacalco. Bueno, si quieren ver la versión mexicana de Drácula, se llama El Vampiro, ¿no? Con Germán Robles, que pues, nos cuenta la historia de Drácula, nada más que es otro conde, no recuerdo el nombre, y es muy buena película, nada más que en lugar de castillo es una hacienda, ¿no? Es una hacienda. Muy buena película, también está en YouTube, ¿no? O sea, si quieren checarla, está en YouTube. Por YouTube, cierto, patrocínanos. esa película de Germán Robles es la que le da los colmillos en el cine a los vampiros, los colmillos retráctiles. ¿No? Entonces, para que ustedes lo Otra sepan. más de México para el mundo. De México para el mundo, los colmillos de los vampiros es mexicano. Chedo. Sí, excelente.
Exacto. Entonces, El vampiro de Germán Robles. Y Pues bueno, bueno, cuéntenos qué les parecieron las versiones de Nosferatu. ¿Las conocen? ¿No las conocen? ¿Ya fueron a ver esta? Una buena amiga me está diciendo que no se ve bien el vestuario porque es muy oscura. Sí, ciertamente la propia película, pues bueno, insisto, ¿no? O sea, la tiniebla nos está hablando. Entonces el vestuario de Drácula, perdón, de Orlok es difícil de discernir, ¿no? Yo les recomiendo que la vean en IMAX, ¿no? O sea, porque ahí podemos apreciar mucho más detalles, obviamente, por el tamaño yo la de la tengo que, o pantalla. sea, en IMAX el tamaño sí importa. Sí, bueno, sin duda, en el cine el tamaño sí Más bien, importa. en la En, oscuridad, en la oscuridad tamaño sí el tamaño sí importa. importa. Sí, tómenlo como quieran. Sí. Está haciendo anuncios para otros de los programas de Radio Basamento, pero no. En cinematografía y en fotografía el tamaño sí importa, es importante el formato en el que fue filmado, el formato en el que se le da salida y el formato en el que lo vemos, sí, es sumamente importante. Entonces yo la pude apreciar originalmente en IMAX, posteriormente en una pantalla normal, pero creo que sí es una obra que debe verse en cine, ¿no? O sea, como, o sea, no he tenido la fortuna de ver las anteriores en cine, pero ahorita que esta está en cartelera, hay que verla, ¿no? Es algo que Claro, debe de ser observado, que tiene que estar, que tenemos que verla para justamente llegar a los detalles, ver estos contrastes que solamente nos va a dar la sala cinematográfica por más pantalla 4K que tengamos, ¿no? Entonces, pues Claro. sí, eso sí, y seguramente en algún momento la Cineteca va a ser otro ciclo de expresionismo alemán, entonces seguramente estará ahí presente la de 1922. Y las otras cadenas, pues deben de ponerse las pilas y, ¿no? al Buscar tiro, sobre todo porque, por ejemplo, la de 22 ya expiraron sus derechos, ¿no? Entonces sí pueden ponerla sin absolutamente ningún problema. pedo. Seguramente la de Herzog no, pero Pueden conseguirlo, o sea, no es ajá, exacto, imposible. no, Estaría chido un tour, ¿no? ajá, las tres Nosferatus para ver sus evoluciones, ¿no? Ah, por cierto, a pesar de ser una película muda, la del 22, la partitura sí tuvo una partitura creada para la película que se tenía que tocar en sala. Entonces, sí hay una música particular para la película que se debe se Con debió tocar en orquesta, sala sí, claro. y con piano, ¿no? Entonces, insisto, a pesar de ser no sonoras, sí tenían sonido En vivo. como atachado a la obra, no sé cómo llamarle, ¿no? O sea, integrado a la obra o que tenía que ser tocado con la propia obra, ¿no? Lo cual también lo hace una película bastante interesante, además de ya lo mencionado. Pues bueno, creo que ha llegado el momento de las recomendaciones de la noche. Es correcto. Yo, como ya que dijeron lo de los pianos, pues yo les recomiendo la de Drácula de 31 con Bela Lugosi, Bien. pero busquen la versión que tiene el soundtrack del Kronos Quartet, porque se disfruta muchísimo más, ¿no? Yo creo que yo les voy a recomendar la película del vampiro de la que ya hablé de Germán Robles, que se encuentra en YouTube. Me parece que es de 1954 o 56, no lo recuerdo bien, pero es de los 50, ¿no? Que además casi no se produjo en su momento cine de horror mexicano, ¿no? Entonces eso también lo hace una joya particular. Y bueno, en mi caso yo me voy a salir de todo el mundo vampírico y oscuro y les voy a recomendar una serie, sobre todo si son gamers, que se llama Secret Level. Del mismo productor que hizo Love, Death and Robots, ahora nos lleva al mundo de los videojuegos, específicamente de Xbox y PlayStation. Cada capítulo es una historia diferente, muy disfrutables cada uno, sobre todo ahorita he visto hasta el sexto, séptimo. El de Warhammer vale completamente la pena, e igual el de Calabozos y Dragones. Entonces, Ujú. Suena bien. La, la, en la, la. Amazon Prime, Amazon, patrocínanos, Sí, todos patrocínenos. somos una transacción segura. Exacto, exactamente. Y bueno, yo fui la versión que no respeta autoría de Roberto Uribe. Yo fui la versión que camina así de Edgar Meritano, así para todos lados.
Y yo fui la versión con una larga sombra de Bala Mendoza. Gracias y hasta la próxima. Au.